Muy buenas tardes, señora presidenta, señores y señoras diputados, señora ministra. Muchísimas gracias por estar hoy acá y agradecerle que haya acogido este llamado que le hace la fracción del Partido Liberación Nacional con el respaldo de todos los partidos, con la moción que se presentó, pero además con la intención que se señaló desde el 1 de mayo de la importancia de poder escuchar desde sus propias palabras muchas de las medidas que usted hoy ha discutido acá. Yo quisiera entonces, en razón de lo que consulta la señora presidenta, cambiar un poco la mecánica y más bien, aprovechando el valor y la presencia de tener hoy acá a la ministra, poder coger un poco más de información y de datos, principalmente en una temática a la que ella ha hecho hoy referencia y que es fundamental. Y yo quisiera referirme al expediente 20.580, en donde la señora ministra nos señala que este es un expediente fundamental para construir la certidumbre, la confianza y la credibilidad en el momento en que nos encontramos. De manera tal que a mí me interesa muchísimo para un proyecto tan importante conocer el rendimiento de cada una de esas medidas, principalmente en el caso del IVA, como lo acaba de señalar ella, que es un instrumento moderno, importante, que va a permitir la trazabilidad. ¿Cuál es el rendimiento de esa medida y el plazo del rendimiento de esa medida, en primer lugar? Voy a utilizar información del propio Ministerio de Hacienda a través de los estudios que se elaboraron para este expediente. En el caso particular del IVA, se ha determinado un rendimiento del 0.90% del Producto Interno Bruto. Ustedes sabrán que este no es un rendimiento que se genera desde el primer momento, porque a partir de su aprobación pasamos por diferentes procesos, reglamentos, sistemas tecnológicos, y algunos van entrando en operación posteriormente. Por eso mencionaba yo que más allá del rendimiento, el efecto inmediato que sí podemos lograr con ese expediente tiene que ver con la recuperación de la confianza, lo cual pues sí, con un nivel o con una composición de deuda tan del corto plazo, pues la mala noticia se convierte en buena noticia. Y es que puede impactar rápidamente ese nivel. En el caso del componente de renta, a mí me gustaría también conocer el rendimiento y el plazo, fundamentalmente en las ganancias de capital y en las rentas de capital. El componente de renta, la estimación que se realizó es de 0.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, sumando renta y sumando IVA, tendríamos un total de un 1.40, que cuando pensamos en la necesidad de reducir el déficit en un 3%, pues la cuesta arriba se pone para que las otras medidas de un mejor planeamiento de las deudas, la posibilidad con la aprobación de este proyecto de acceder a préstamos de balance presupuestario y poder hacer una reestructuración de parte de la deuda, más por supuesto el impacto que puede tener en un mejor control de la evasión, ya nos generarán otros rendimientos. Gracias, ministra. También en el componente de límites a las anualidades que tiene este proyecto, a mí me gustaría saber si usted está de acuerdo con la propuesta tal cual, en esos parámetros de 1.94 a 2.54, y si cree que debería de mejorar algunos de estos límites. Sí, efectivamente me parece que los parámetros que están hoy día en el proyecto son producto de negociaciones. Por eso yo decía, esta materia es técnica, pero también es política. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con
este tipo de incentivos de manera porcentual. A mí me parece que sí deben existir incentivos, no es que me oponga a ellos, pero no pueden ser de manera automática por el simple y llano transcurso del tiempo. Pero dado que ya tenemos una multiplicidad de funcionarios bajo esos regímenes, el por lo menos reducirlo a esos porcentajes, porque nos sorprenderemos o se sorprenderán ustedes al saber que hay entidades que pagan hasta el 5% y además pagan trienios, quinquenios y además pagan mérito, y todo más o menos tiene el mismo origen. A mí me gustaría más bien ver el trabajo de ustedes en el Congreso tratando de buscar un sistema muchísimo más equilibrado para las finanzas públicas y siempre un sistema justo para los funcionarios. Gracias, ministra. ¿Y tienen alguna propuesta para cambiar eso en ese sentido? La que les sugerí, que me parece que sería la de más rápida implementación y de más sencillo, es al menos, por supuesto, dejar eso como techos o como límites, pero acompañar eso de cifras nominales y no porcentuales, es decir, a lo que hoy día existe, pasarlo a nominales, y los nuevos que se integren, que se les apliquen las nuevas medidas. ¿Y hay una estimación de cuánto está pensando nominalmente? En realidad no existe un monto fijo nominal, porque dependerá de cada salario, ¿verdad? Eso no es que existe un monto nominal y todos tienen derecho al mismo monto. En el caso, por ejemplo, si usted tiene un salario base de 100,000 y su anualidad, que no existen por si acaso, pero es por el ejemplo nada más, y tiene una del 2%, pues el equivalente al 2% quedará fijo. Eso es una manera, me parece, de poder resolver, como diría uno, por pronta maniobra el problema, pero lo correcto, y me parece, y el gran reto que tenemos como país, es una nueva ley de empleo público que nos deje en la historia la enorme fragmentación que hoy día representa esa materia. ¿Podríamos decir, ministra, que de alguna forma usted está de acuerdo con todos los componentes que tiene este proyecto de ley, el 20.580, y en lo que usted nos ha externado hoy, que una gran preocupación es que no sea suficiente y principalmente para alcanzar la meta de cerrar el déficit primario, que es la gran apuesta? ¿Podría decirse que este proyecto va a cumplir con esos objetivos? Es que a veces me olvido. Yo creo que uno debería preguntarse, ¿suficiente para qué? ¿Verdad? Yo le podría decir que no es suficiente para resolver todo el problema, pero sí es suficiente para que al menos en el plazo, en el corto plazo, podamos mejorar la confianza, que eso tiene un altísimo valor. Adicionalmente, el poder reintegrarle las medidas que ayuden al manejo de destinos específicos y aprovechar, como menciono, la oportunidad para hacer una corrección en el tema de remuneraciones, lo cual permitiría que el rendimiento de ese proyecto sea mayor. Gracias, ministra. Con las medidas administrativas adicionales que usted nos presentó hoy y señaló, ¿hay un estimado? Porque en algunos casos el plazo era para a partir del 2018, en otros casos para el 2017. De todo el conjunto de medidas administrativas, ¿podríamos saber cuál es el rendimiento, cuánto dan y en qué plazo? Particular, porque como le mencioné, hay algunas medidas que son solo para el 2018. Si ya decimos que vamos a utilizar en adelante las plazas vacantes, pues no lo puedo contabilizar todos los años, o sea, lo podría contabilizar como un ahorro, pero ese es uno.
Luego, de los gastos que están en el presupuesto del 2018 que estamos bajando, pues solo tienen efecto en el 2018. Creo que de las medidas más importantes que están señaladas y que tendrían un efecto duradero es la que tiene que ver con anualidades. Esa medida, solo esa medida, generaría un 0.28 sobre el PIB en un plazo de 4 años, con la ventaja que esa medida no requiere de la decisión de ustedes no, 0.28 en un plazo, porque es una medida que tiene un efecto exponencial. Usted me dirá, bueno, eso ya es de muy largo plazo, pero esa medida sola, que es una medida administrativa, en un plazo de 10 años genera 600.000 millones de colones, o 650.000, tal vez no sé el monto exacto. Pero lo importante es que es una medida que va a seguir generando un rendimiento favorable. Son las relativas al presupuesto del 2019. Si nosotros mantenemos el presupuesto en los niveles nominales, como mencioné, con excepción de los que nosotros no podríamos controlar, como pensiones e intereses y ya compromisos adquiridos, pues ahí, para ponerlo en términos simples, por lo menos nos ahorramos el componente inflacionario de los fondos que tienen que ver con ministerios, etcétera, por una suma relevante. Quizás le pregunto esto porque de alguna forma lo que usted nos ha indicado hoy es que el proyecto 20.580, por lo que ya han señalado los técnicos de Hacienda, que usted hacía esa aclaración, entre IVA y renta puede estar rindiendo 1.4, y ustedes tienen una meta de que estas medidas administrativas rindan aproximadamente 1.7. ¿Usted cree que se va a cumplir eso con las medidas que hoy nos presenta? Yo quisiera que no hablemos de ustedes, todos nosotros creo que debemos de tener esa meta, porque solo el trabajo conjunto nos permitirá llegar al 3%. Nosotros hemos estimado unas cifras adicionales por el lado de ingresos del 0.25% que podrían ser producto con estas nuevas leyes tributarias de una mejor control de la evasión. También hemos estimado, que la incorporación del salario único ya a nivel del año 2020 podría generar solo en 3 años un 0.26% del Producto Interno Bruto, asumiendo, que se estarían pensionando el 7,5% de los funcionarios cada uno de esos años, digamos, para estimar el rendimiento de solo 3 años. También me parece que tenemos la buena noticia de una decisión que se tomó en el Congreso y es una iniciativa de la Contraloría General de la República en cuanto a los presupuestos de los órganos desconcentrados, que la propia Contraloría había estimado en 0,5%. Quedan pendientes de cuantificar las medidas relativas a diseño institucional, que de una forma muy gruesa, porque no hay estudios, podrían en un plazo relativamente corto, si logramos avanzar en esos proyectos, generar por lo menos un 0.15%. Y también, como lo mencioné, esperaríamos que la decisión y la aprobación de este proyecto y el apoyo de este proyecto genere en los mercados una reacción positiva, y esto nos podría generar vía deuda, vía una mejor
una menor tasa de interés del 0.50. Así que ese conjunto de medidas de carácter administrativo, más medidas que ustedes, o cambios o mejoras en el proyecto, podrían por lo menos asegurarnos un rendimiento del 3% sobre el PIB. Ha finalizado el tiempo.